Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos mis hermanos, mis hermanas, donde quiera que se encuentren. Les habla Luis Luker y bueno, gracias al Señor estamos aquí hoy con lluvia, aquí mi esposa, mi hija, todos aquí en casa, con lluvia deliciosa, ¿cierto, Roro? Bueno, mi esposa dice que sí. Este, Gracias a Dios estamos hoy aquí con la tercera lección del curso de Apologética 1 y estábamos viendo en la lección anterior, habíamos iniciado con lo que eran los argumentos de la existencia de Dios. Hoy estamos con el mismo tema, pero la parte número 2. Y la lección pasada, mis hermanos, habíamos quedado con el tema de los argumentos, si ustedes se acuerdan. Habíamos visto 4 argumentos que eran como el cosmológico y llegamos, si ustedes se acuerdan, habíamos visto parte de lo que era la ley de la entropía. Vamos a ver hoy el argumento teleológico. Entonces van a poner ustedes ahí donde, si lo están anotando, el número 2 es el argumento teleológico, el que vamos a iniciar. El argumento teleológico. Ok, para que lo vayamos viendo de una vez. Este argumento, el argumento teleológico, parte o indica de que la creación tiene un propósito y tiene un diseño. Ahora, y si esta creación tiene un diseño, entonces mis hermanos, lo que nos señala es que debe de haber obviamente un diseñador. Ok, el ejemplo más simple, el más sencillo que tal vez ustedes conocen es, por ejemplo, voy a dar esta idea. Usted va por un bosque, un lugar donde muy pocas veces el ser humano ha andado por ahí, en el supuesto, ¿verdad? Y supongamos que usted va caminando y mientras usted está caminando en este bosque tan hermoso, espeso, casi que virgen, ¿verdad? Entonces, mientras usted camina y en el camino usted va y ve algo brillante y usted se encuentra un reloj. Usted se lo encuentra tirado. Entonces, usted ve el reloj, usted lo levanta y, y en el supuesto usted viene y dice, wow, este es el producto de la evolución. Eso sería lo que usted diría. Evidentemente, no es lo que ustedes y yo diríamos, ¿verdad que no? Lo que usted o yo diríamos es, wow, ¿quién habrá fabricado? ¿Quién pensó? ¿Quién diseñó? ¿Quién fabricó? ¿Quién hizo este reloj? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué diríamos nosotros eso? Porque cuando nosotros vemos un reloj en ese sentido, ¿verdad? En este ejemplo, ¿por qué? Porque este reloj muestra que hay un orden, muestra que es un reloj que es bonito, muestra que tiene un buen diseño, ese diseño y todo con sus engranajes y todas sus cositas que lleva, funciona muy bien, el reloj señala la hora como debe de ser, en fin, una serie de cosas que nosotros podemos ver, jamás vamos a decir que es obra de la evolución. Entonces, nosotros encontramos que puede tener una serie de cualidades este reloj. Entonces, es semejante a este ejemplo el pensar, mis hermanos, que nosotros, que ustedes y yo, somos el producto de una evolución. Es semejante, puesto que ustedes y yo tenemos un diseño muy, pero muy preciso, un diseño bonito, un diseño bien hecho, establecido, etcétera, en fin. Ahora, quiero ponerles un ejemplo de lo que ayer estábamos observando. Digamos, ayer le estaba enseñando yo un video a mi esposa de una doctora, obviamente es doctora, ¿verdad? Para que no me vayan a malinterpretar. Pero la señora, la doctora, estaba mostrando las partes reproductivas o el sistema reproductivo del ser humano, en este caso, el de la mujer y el del varón, pero partes reales de alguna persona que ya había fallecido. Entonces ella comienza a mostrar cómo ese útero, a mí me sorprendió, le soy muy sincero, es increíble el diseño de cómo es el útero de una mujer, o sea, es pequeñito, es algo tan increíble. Yo ayer le decía a mi esposa, para mí es tan increíble ver eso. La mano de ella creo que era un poquito más grande que el útero, más grande que el útero. Y yo le decía, ahí
ahí surge la vida, ahí crece un ser humano, ahí crece una persona en eso tan pequeñito. Entonces estábamos viendo las partes de cada uno, por ejemplo, por donde está, por ejemplo, la uretra, por donde sale líquido, el orines de, digamos, de una mujer, cómo funciona la próstata donde está colocada. Obviamente solo esas partes se veían, no el cuerpo, ¿verdad? Sino porque era alguien que había fallecido, X. Pero es increíble, le decía yo a mi esposa, no me vengan por favor a decir que aquí no hay alguien que haya pensado hacer todo eso. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que del varón salgan las mangueritas, que ya todos sabemos, salgan esas mangueritas por donde lo que son los espermatozoides fluyen, se van para la vesícula seminal, pasan a la próstata produce lo que es el semen, pero arriba está la vejiga, o sea, es increíble ver eso, porque eso tiene diseño, eso no fue producto de que el universo explotó y en esa explosión casualmente se surgió la vida. ¡Wow! Mágicamente. No, mis hermanos. Seríamos necios, seríamos unos arrogantes, soberbios, ingratos, seríamos casi que animales, creer que nosotros somos producto de algo ocasional, de algo que sucedió así fortuitamente, algo que sucedió por obra de la casualidad. No, mis hermanos. Yo, si usted o alguien que escucha esto, usted cree en esto, yo lo respeto. Usted pensará eso. Pero yo no vengo de ningún mono. Yo no vengo del producto de la casualidad ni de la evolución, ni mucho menos de una explosión. Yo vengo de las manos creadoras de nuestro Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y creador de todas las cosas, el cual la palabra nos habla de este Dios. O sea, si usted no quiere aceptar esto, si usted no lo quiere, perfecto, pero analícelo, piénselo. No puede ser por obra así de mágico. Cómo funciona cada sistema del cuerpo, cada cosa. Es increíble cómo está todo colocado, cómo está todo en su posición. Cada cosa tiene una función que hacer. Si una cosa de esas no trabaja bien, lo demás no funciona. O sea, es increíble. Es increíble. Mis hermanos, para continuar. Y los incrédulos o los filósofos incrédulos, ojo lo que estoy diciendo, los filósofos incrédulos, ellos dicen que nosotros no tenemos por qué ser creados por un Dios. Ellos dicen eso. Ellos dicen que en la naturaleza, ¿sabe qué dicen? Ellos dicen que en la naturaleza hay cosas con un muy bonito diseño y ellos dicen que se producen o existen de muchas maneras, dicen ellos. Y nosotros, por ejemplo, ¿nosotros qué les podríamos decir a estas personas? Bueno, lo que les podríamos decir, bueno, es verdad, sí es cierto, yo he visto que hay piedras, yo he encontrado piedras que usted las abre, las parten y por dentro tienen un diseño y formas muy hermosos, hay piedras muy bonitas con diseños muy, muy bonitas, por ejemplo, yo no sé si cuántos han visto el cuarzo o los cuarzos, tienen un diseño hermoso, espectacular, muy bonito, pero les pregunto, ¿alguna vez usted ha visto o usted sabe de alguien que se haya encontrado, por ejemplo, una pila de cuarzo que haya sido producida por la misma beta del cuarzo? No, mis hermanos. Es decir, sí la naturaleza sí produjo solo un diseño, pero es un diseño muy simple, muy sencillo, muy elemental. ¿Por qué? Porque no puede producir nada que sea complejo. La naturaleza ya viene con un diseño establecido de cada cosa. Por ejemplo, ustedes han visto las piedras de los ríos. Ustedes las han visto. Algunas piedras de los ríos que son muy bonitas son ovaladas, otras son lisas, otras tienen piquitos, en fin, tienen una serie de diseños creados que son por la misma naturaleza que se van generando. Pero imagínense ustedes, háganse en esta escena. ¿Podremos ustedes y yo encontrar diseñado por un río o por el mismo río una punta de flecha así bien hecha como las que hacen hoy? Una punta de flecha podremos encontrar, o podremos encontrar que ese río produzca
del río haya diseñado y creado, por ejemplo, una estatua así con una figura de una mujer. No, mis hermanos, no puede diseñarla la naturaleza, no se puede. ¿Podremos en algún momento encontrar, por ejemplo, alguna escultura, como acabo de mencionar, con la cara de alguien que el río lo haya producido? No, mis hermanos. Otra vez, la naturaleza sí produce en sí misma porque viene ya con su, por su, digamos, por como ya fueron constituidas, sí produce sus diseños, pero son diseños muy básicos, muy sencillos, no son nada complejos, son parte de lo que ya Dios estableció, son parte de las leyes de Dios. Por ejemplo, ustedes han visto, por lo menos por la televisión o por internet, ustedes han visto los castores. Los castores son los constructores de la naturaleza. Ustedes han visto que los castores, ¿qué hacen? Hacen represas. Ellos hacen represas, pero yo pregunto, ¿podrá un castor hacer o podrán hacer los castores una presa con el mismo sentido que los seres humanos las hacemos? No, mis hermanos, no. Ellos lo hacen porque tienen un instinto por naturaleza. Ellos hacen sus propios diseños, pero son muy sencillos. Son bonitos, pero son muy sencillos y lo hacen y no lo hacen con el fin con el que nosotros, los seres humanos, nosotros diseñamos, un ejemplo, una represa para o pensarlo, nosotros tenemos pensado el para qué. Ellos no, ellos lo hacen porque ellos también se guardan debajo de las represas que ellos hacen con palitos, con ramitas y ellos los van llenando. Además, eh, eh, ellos dicen, los que estoy hablando de los filósofos incrédulos, ellos nos dicen que nosotros, como yo lo dije, que nosotros venimos de los monos, de los simios. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, un ejemplo, ustedes han visto que hay monos o simios que son inteligentes. Ahora, pareciera, quiero que, ojo con esto, pareciera que estos animales razonan como nosotros. Parece. Pero bueno, lo que estamos haciendo, es esto. Para estas personas que dicen que la naturaleza misma evoluciona y que hace cosas maravillosas y grandes por sí sola, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a tomar, por ejemplo, al mono, al simio más inteligente que los incrédulos quieran escoger. Vamos a decirle, bueno, tráigalo. Y démosle a este simio, o agarrémoslo y démosle 500 hojas y le damos una máquina de escribir o le damos una computadora y le damos una impresora a este monito. Pregunto, ¿podrá este monito escribir un libro o una novela o un bestseller? ¿Podrá escribir algo que tenga una idea central, que tenga pensamientos y cosas magistrales? ¿Podrá un mono de estos, un simio, escribirnos un libro como, por ejemplo, un libro que se llama 100 años de soledad? No, mis hermanos, jamás, jamás, no puede. Pero estas personas, ellos insisten en su necedad y su terquedad, que es insistir que la naturaleza sola sí produce sus propios diseños. Ellos dicen eso. Por ejemplo, vamos a tomar esta idea. Tomemos una mezcladora de cemento. Aquí nosotros en Costa Rica le decimos las famosas chompipas. Una mezcladora de cemento, esos camiones grandes que mezclan cemento. Ahora, agarremos esa máquina y echemos ahí adentro de la mezcladora. Vamos a hacer esto. Vamos a echarle una computadora, vamos a echarle impresoras, vamos a echarle fotos, hojas blancas, cartón, lápices, borradores, tajadores. Vamos a echarle también partes de motor, vamos a echar tornillos, vamos a echarle ropa. Bueno, echemos todo lo que a ustedes se les ocurra echar. Ahora, vamos y ponemos y arrancamos la chompipa o la mezcladora y que empiece a dar vueltas. Ahí está, imagínensela. Está la mezcladora dando vueltas con todos estos, llamémosle ingredientes o materiales que le echamos. Les pregunto, ¿a las cuántas vueltas o cuánto tiempo o en cuánto tiempo irá a salir de todas esas vueltas? ¿Cuándo, en qué momento nos va a salir un diccionario bíblico ilustrado? Lo digo porque como está dando vueltas, nosotros tenemos que ver en cuántas vueltas se produce ese diccionario. Me gustaría saber. O sea, mis hermanos,
La verdad es que nunca podría salir algo tan complejo como eso. No se puede. Algo complejo, mis hermanos, pongan atención, sí requiere de un diseñador complejo. Pero Looker, vieras que mi tía tiene un burro y ese burrito toca la flauta. Bueno, déjenme decirles, yo sí le puedo creer que ese burrito sí sopla la flauta. Pues es un tubito, la flauta es un tubito con huequitos. Y si usted lo sopla o usted se lo pone a algún animal que respire, evidentemente la flauta va a sonar. Pero ponga ese burrito a tocar una melodía completa. ¿Ah? Póngalo a tocar una melodía completa. No puede, mi amor, mis hermanos. No puede. Ya ahí cambian. Ahí es que estoy aquí con mi hija, entonces la estoy viendo y ya le iba a decir, ay, mi amor. Ay, esos son a veces cuando andan aquí rondando, esos son los gajes del oficio. Entonces, mis hermanos, ya ahí cambian las cosas. En este caso, ese burrito sí puede soplar una flauta, pero póngalo a tocar una melodía. Ahí cambian todas las cosas. Entonces, esas cosas son cosas sencillas, sí la produce la naturaleza y las puede hacer, pero repito, son parte del diseño de Dios, o sea, son las capacidades que Dios le dio. Por ejemplo, yo les cuento a ustedes, mi esposa es arquitecta. Mi esposa es arquitecta y mi esposa, yo nunca la he visto decir que para ella diseñar una casa, diseñar algo, ella no dice, ve, tiremos las hojas al aire, tiremos la computadora, los lápices, la cinta métrica, el escalímetro, tráigame el papel cebolla, tráigame esto y tirémoslo al aire para ver qué surge de eso. No, ella tiene que sentarse porque para poder hacer los planos de una casa, de un edificio, necesita de un diseñador complejo. Por eso necesita de alguien de verdad que tenga, que piense, se necesita eso se necesita de un diseñador, como dije, algo complejo se requiere de un diseñador complejo. Entonces yo la he visto a ella se tiene que sentar horas o en la computadora pensando, imaginándose dónde colocar esta columna, dónde voy a poner los desagües, dónde pondré las recámaras, el techo cómo va a ser, qué material, y tiene que pensarlo, porque no sale con el simple hecho nada más de tirar los rollos del papel hacia el aire y que mágicamente en algún momento la explosión de algo haga que de ahí surja un plano para que luego ella agarre esos planos, vaya y los tire sobre el terreno donde se va a construir y espere a que explote para que la casa se cree. No, mis hermanos, eso es absurdo, es ilógico. Y vean, mis hermanos, desde hace muchos años, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en los circos se llevaban monos, se llevaban perritos, se llevaban un montón de animales. Y la gente decía que los monos y los perritos, yo me acuerdo de chiquillo, yo los veía mucho en San José cuando mi papá a veces me llevaba. Veía gente que tenía esos espectáculos en la calle con animalitos, que hacían esos shows, los entrenaban, evidentemente. Entonces decían que los monos y los perritos podían multiplicar, sumar o restar. Y los ponían ahí y la gente se quedaba pero apantallada, como ¡wow! Le decía el dueño del perrito, a ver, le decía el perrito, a ver, ¿cuánto es 3 más 4? Entonces, soltaba el perrito y el perrito agarraba un cuadrito o un cubo que decía 7. Entonces la gente decía, wow, 4 más 3 sí es 7 y el perro lo supo. Pero lo que hacía, y yo se los comento a ustedes, porque mis hermanos, yo he tenido perros cuando yo era chiquillo y también hemos visto cómo se entrena un animal. Pero, por ejemplo, ustedes han visto cómo pueden entrenar, que de repente tal vez el dueño hace un movimiento con los labios, no hace nada o no hace ningún movimiento. Pero, por ejemplo, usted puede ver un dedo, que el dueño hace un movimiento con el pie, con el dedo al animal, y el animal ya sabe qué es lo que está buscando, porque está entrenado. O ustedes ven que los dueños hacen así un movimiento con la pierna o que mueven como la camisa o un movimiento de cabeza. Eso es una clave para que el perrito o el animal pueda ir donde está X dadito, por así decirlo.
o X cosa que quiere que el perrito diga que es. Ahora, en fin, hay muchas maneras de hacer esto con los animales, muchas formas. Entonces, repito, no es que puedan ser como ustedes y como yo, porque ya después estas personas vienen y nos quieren venir a pantallar diciendo en las noticias y en los periódicos que los delfines y que los monos y que un simio que casi habla por sí solo y un sinfín de cosas. Mis hermanos, sí hay animales con una capacidad de inteligencia muy, muy sorprendente, pero no como la de nosotros. Más bien nosotros a veces nos comportamos como tonticos, perdón por eso, pero no usamos el cerebro. Es más, yo le decía un día esto a mi esposa, un comentario, le decía a mi esposa, con este tema que lo vomito, el tema de la ideología de género y con todo esto, yo decía, vea qué interesante, solo los seres humanos, que somos los seres, entre comillas, pensantes, que tenemos sentido de lógica, sentido de todo, ¿verdad? Sentido de, en buena y sana teoría, de moral, de valores, de cuidado, etcétera, un sinfín de cosas. Somos los seres humanos. Qué interesante, pero los seres humanos son los que andan ahora que no saben si son hombres y mujeres. No saben, a un hombre no sabe hoy distinguir si es un hombre o es una mujer. Una mujer no distingue si es un perro, si es un caballo. No sabe si es mujer, no sabe si es lombriz. Un hombre no sabe si es un niño o una niña. Por favor, y nosotros tenemos una gata. Yo les comento, esta gata se llama Kitty y esta gatica, nosotros cuando la trajimos aquí a la casa estaba casi que recién nacida. Tenía días de haber nacido. Esta gatica no tenía, no tuvo chance, por así decirlo, de estar al lado de su mamá y de sus hermanos gaticos. Yo veo a mi gata y mi gata tiene un comportamiento de gato normal, común y corriente. Ella se limpia con su lengua, hace sus malabares, estira la pierna para acá, ella brinca, ella maulla, ella hace todo lo que un gato hace. Ella no tiene complejos. Ella no tiene problemas con saber que es un gato. Ella no ladra. Ella no está pensando en que, ay, yo creo que soy un perro, me siento como perro. Qué curioso, son los animales que no tienen la misma capacidad como nosotros, los seres humanos, y ellos no tienen problemas con saber que son gatos. Qué interesante. Y nosotros decimos que somos los seres inteligentes. Es ahí donde yo digo, y nosotros no estoy diciendo que los animales sean más inteligentes que nosotros. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros, como seres humanos, somos necios por el pecado, por rechazar a Dios y por no aceptar lo que Dios dice, obedecerlo a Él, seguirlo a Él. El ser humano se vuelve necio, rechaza a Dios y se vuelve en contra de sí mismo y en contra de su naturaleza. Yo no encuentro un perro, alguno va a salir, pero Luker, hay animales que son hermafroditos, hay animales, hay gente que dice, yo he visto perros que tienen comportamiento homosexual. Mis hermanos, son instintos. Ellos no saben si son homosexuales o no saben, solo actúan por el instinto. Pero un hombre y una mujer, un hombre que tiene relaciones con otro hombre, sabe que eso es inmoral y sabe que es incorrecto y sabe que eso se llama pecado, se llama homosexualismo. Una mujer que tiene relaciones con otra mujer lo sabe, su conciencia se lo grita, se lo dice a gritos. ¿Saben por qué insisten tanto hoy en la ideología de género y en tanta babosada como esas? Porque si fuera algo bueno, nadie lo discutiría, nadie se interpondría. Pero como es algo malo, ellos tienen que forzar que algo malo se vea como bueno porque ellos saben que lo están haciendo mal. Si fuera bueno, nadie diría nada. Es decir, ¿cuándo han visto ustedes que un adúltero diga, ando con mi querida en la calle de la mano porque no es malo? Mentiras, se esconden. Una persona cuando adultera, hombre o mujer, cuando adultera, cuando engaña a su pareja, cuando se está acostando con otra persona, ustedes no lo ven así como saliendo en Facebook, miren, aquí estoy con mi amante y saludos a mi esposa, a no ser que sean de esos descarados que quieran vivir relaciones abiertas por lo mismo, porque saben que son malas, entonces necesitan hacerlo, necesitan avalar lo malo para que no sentirse juzgados o señalados, pero saben que está mal. Pero ustedes no van a ver eso.
¿Cuándo han visto un ladrón robar y decir, estoy robando porque es correcto? No, no es correcto. Se esconden, se meten a escondidas por los techos, asaltan, roban y hacen de todo eso. ¿Por qué? Porque saben que está mal. Entonces no me vengan con historias. Ustedes no, o sea, sí hay animales que son inteligentes, pero actúan de acuerdo a su naturaleza, a su diseño, como Dios lo estableció. Entonces, para volver al tema, estábamos hablando, sí, puede ser que en la noticia a ustedes les salgan y le digan, mire, un mono que casi habla, un gorila que hace esto, un elefante que se para en una pata, esto, un sinfín de cosas. Es tanto, por ejemplo, es demasiado, mis hermanos, el circo que se hace hoy. Es un circo. Pero la verdad es que no pueden producir nada en este caso, ¿verdad? Como lo que Dios ha hecho, mis hermanos. Nosotros pongámonos a pensar, por ejemplo, fíjense en el cuerpo de ustedes, y lo mencioné ahorita. Fíjense cómo funciona. Vean lo que es, observen lo complejo que es el cuerpo del ser humano. Por ejemplo, ustedes, yo no sé si saben, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo de nosotros, del ser humano? ¿Cuál es el órgano más grande? Es la piel. Ahora, pongan atención porque esto es sorprendente. Cuando nosotros decimos que la piel es el órgano más grande, y voy a preguntar, ¿es toda la piel del cuerpo humano es igual en todo lado? Es igual. Aquí está mi hija. ¿El cuerpo de la piel es igual en todo lado, Yana? No, hasta mi hija que tiene 6 años. No, no es igual. Se fijan, por ejemplo, yo tengo mis manos, porque yo he sido trabajador he tenido callos, o sea, yo he sacado callos, mis manos son grandes, bueno, son grandecitas, ahorita las tengo más cuidadas porque no me ha salido trabajito, pero yo sé que es tener callos y tener las manos duras, y no es la misma piel que yo tengo en mi mano, en la palma de mi mano, no es la misma que yo tengo por la parte del abdomen. Es más sensible la del abdomen. Yo me he cortado la mano, me he pasado fuego en la mano, me he bañado las manos en Ciner y todo, y yo lo soporto, lo aguanto. Hay veces que yo me corto, me trato de, no yo, sino que por accidente, me he tratado como así, pasar en alguna parte y me corto la mano y no se me corta por lo grueso que tengo en la mano, por la piel. Pero si yo me paso algún filo por el lado del abdomen, se me corta muy fácil. Si ustedes se tocan la piel de los brazos, la piel que está por sus axilas, del cuello, de la cara, todo es diferente. Es una misma piel, pero toda la piel es diferente. La piel del codo ustedes casi no la sienten si la ponen en alguna parte, si la apoyan. Entonces, mis hermanos, como dije, hay lugares en el cuerpo humano, en la piel, más sensibles, hay otros lugares que son menos sensibles, hay lugares que son más duros, como lo acabo de mencionar. Algunos, yo no sé si ustedes han visto, si ustedes tendrán algún abuelito o abuelita con los pies rajados y duros, duros, porque han andado toda la vida descalzos. Pero la piel es el órgano más grande del cuerpo y todos los lugares de la piel son diferentes. Algunos son suavecitos, ¿cierto o no? Entonces, mis hermanos, vean qué complejo que tendría que ser esto. Es decir, si fuera cierto que todos salimos del mono o de un simio o salimos de una ameba, como dicen que por ahí empezó todo, dicen ellos, les pregunto, ¿quién le dijo a esa ameba que tenía que hacer algo aparte de comer? ¿Quién le dijo? Mis hermanos, nadie le dijo. Entonces, ¿por qué esta ameba se iba a complicar la vida pensando que, ay, me tengo que reproducir tengo que reproducirme un chorro de veces, pero, no puedo dejar ir las células porque nos tenemos que ir juntando para ir formando una molécula y luego otro y otra y otra y otra hasta que formemos algo? ¿Se fijan? ¿Se fijan que esto es absurdo? Que esto es algo tonto. Mis hermanos, no puede ser, de verdad. No puede ser. Ese famoso que dicen el eslabón perdido, mis hermanos. Oigan, no se lo crean. No es un eslabón perdido. Son un chorro de eslabones perdidos. ¿Por qué? Porque no los pueden encontrar. No los han encontrado. Y no los pueden encontrar porque
Porque si nosotros somos, por ejemplo, si nosotros somos el producto de una evolución, entonces primero tendrían que encontrar a la ameba, que ya la tenemos supuestamente. Pero la segunda, la tercera, y así sucesivamente, hasta que encontremos millones de amebas, hasta poder llegar a nosotros. Ay, es absurdo. Mis hermanos, no puede ser eso. Ahí se rompe la cadena. Ahí se rompe. Entonces, no se coman el cuento de que hace falta un eslabón, sino hace falta una cadena completa para poder decir que nosotros somos el producto de la evolución. Falta toda una cadena completa, no un eslabón. Ojo, y ojo, la pseudociencia con tal, ojo con esto es delicado, la pseudociencia con tal de defender sus argumentos miente, de verdad, miente. Y esto es algo que ya está probado, está probado. Hubo un matemático, un filósofo, este hombre sacó por escrito, o pongan atención, este hombre sacó por escrito que el ser humano, o sea, sobre todo los investigadores, él dijo que son capaces de mentir con tal de defender sus argumentos. Y entonces, cuando él suelta esta bomba, todo el mundo científico se le vino encima porque les estaba sacando los trapos sucios. Obvio, no lo iban a aguantar. Por eso yo les digo a ustedes, mis hermanos, no podemos creernos todo lo que nos dicen. Porque a veces, con solo que nos digan, ojo, con solo que nos digan las cosas de esta manera, está probado que venimos de la evolución. Entonces, ustedes échense a reír y díganle, a ver, enséñeme la prueba. Porque enseñan todas estas cosas y sobre todo se las enseñan a nuestros hijos. Se los enseñan como que si fueran una ley. Y mis hermanos, no es una ley, es una teoría. Y teoría es algo que no está probado, es algo que yo me puedo imaginar, pero no lo he probado. Si no hay manera de probarlo. Incluso les cuento esto, aquí muchos darwinistas les va a dar dolor de panza. El mismo Carlos Darwin, en una carta que le escribió a uno de sus amigos, él mismo decía, ya él había escrito el libro de la evolución de las especies, y él decía, temo estar equivocado porque no encuentro lo que es el famoso eslabón, así parafraseado. Yo tengo este libro, yo se los voy a compartir en el link para que ustedes lo vean y otros más que tengo aquí para que ustedes los estudien y vean, para que lo vean. Ahora, mis hermanos, el eslabón entre los animales, entre los unicelulares o los multicelulares, no hay nada que los una, nada. Decía Darwin, eso lo decía Darwin. Ahora, y eso lo dijo él, Darwin, reconociendo que no lo encontraba. Pero sí hay mucha gente con tal de negar a Dios o verse que son muy importantes, son muy sabios, son muy, o así, sacando títulos, ¿verdad? Porque son buenos solo para sacar títulos, pero no sirven para nada. Sacando títulos y se sienten capaces y sabios, son capaces de mentir o de estar mintiendo y estar diciendo que está probada la evolución. Y eso es falso, mis hermanos. Siempre recuérdelo, es una falsedad. Incluso, vea los programas que transmite, por ejemplo, Discovery y los de ese estilo. Y ustedes van a ver, vean los programas. Yo les digo, véanlos, pero escuchen. No se ponga a ver y a comerse todo lo que ellos dicen. Escuche lo que ellos dicen. Ellos mismos dicen así. Pensamos, es probable, quizás. Eso es lo que ellos dicen. Ustedes le ponen atención. Ellos dicen, ellos no lo afirman. Dicen, bueno, es pensamos, probables, quizás, tal vez. Y pues así hasta yo me puedo poner a decirles eso. Pero mis hermanos, en cuestión de la creación, mis hermanos, la creación tiene un diseño que es fabuloso. Vean ustedes el sistema solar. Al menos lo hemos visto por lo menos en fotografías o en películas. Y funciona de una manera increíble. Y les voy a dar datos ahorita de esto. Se van a sorprender muchos. Funciona de una manera increíble. Pregunto, ¿obra de la casualidad, Looker? No, mis hermanos, no seamos tercos. Fíjense, pongan atención. Pongan atención. La Tierra tiene un movimiento de rotación, pongan atención,
La Tierra tiene un movimiento de rotación que dura 24 horas. Es decir, no es exacto 24 horas, pero por ahí anda. 23 y pico, por ahí anda. Por ahí anda. No son exactas, pero por ahí está. Pero pongan atención. Rota de tal manera, por ejemplo, que el clima o los climas se pueden conservar para que haya vida en el planeta. Ahora, pongan atención. Si la Tierra tardara más en girar, habría lugares que se sobrecalentarían y habría lugares que se congelarían. Por ejemplo, un eclipse total, o sea, que usted esté abajo, bajo el eclipse, así que los hemos visto. Les voy a poner un ejemplo, a mí me pasó. Por ejemplo, a mí me tocó ver el eclipse de hace muchos años, exactamente fue el 11 de junio de 1991. Yo tenía para ese entonces 10, 11 años. En ese momento yo me acuerdo que yo estaba en Siquirres, en Limón. Yo estaba donde una tía. Cuando ese eclipse se comienza a dar, de pronto empezó todo a oscurecerse como de noche. Se empezó a oscurecer. Mis hermanos, me impactó tanto mucho ver cómo los pajaritos iban volando y de pronto todos se echaron a tierra. Las vacas y los animales se echaron como para ir a dormir. Es decir, porque de pronto se les oscureció y se echaron a tierra y en cuanto pongan atención, esto es impactante, en cuanto oscureció por el eclipse, del momento de estar haciendo calor, empezó a soplar un aire frío. Bueno, allá en Siquirres no es tan frío porque allá es una zona caliente, pero sí empezó a hacer un poco más de frío. Y estábamos en Limón. Mis hermanos, fue cuestión de minutos. El eclipse en cuestión de minutos fue algo rápido y la temperatura empezó a bajar. Es sorprendente. Ahora, imaginémonos, vamos a hacer esta imagen. Imaginémonos que nosotros nos tardamos en girar el planeta, ¿verdad? En la rotación, no la traslación. La rotación del planeta durara 48 o 78 horas. ¿Se imaginan el problema para el planeta? ¿Se imaginan la clase de problema para el planeta y todos los seres humanos y todos los seres vivientes del planeta? Mis hermanos, Dios diseñó de tal manera para que girara, para que se conservara en unos lugares donde sí hay más calor, pero en otros hay menos calor, o en las zonas tropicales, o en las zonas frías como los polos, el polo sur, polo norte. Pero mis hermanos, esto es necesario para que exista la vida. Es necesario. La Tierra, mis hermanos, también está acomodada a la distancia exacta y perfecta del Sol para que haya vida. De otra manera no la habría. Seríamos un planeta, por ejemplo, como Mercurio o como Venus, donde no hay vida. Por ejemplo, quiero preguntar, ¿cuánto tarda en dar la Tierra su movimiento de traslación? Es decir, lo que se traslada alrededor del Sol. Ya todos lo sabemos. Y es 300, o sea, un año, 365 días. No la rotación, la traslación, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. La Tierra dura 365 días, un año, en trasladarse, en darle la vuelta al Sol. Ahora sí, ahora, pregunto, ¿saben ustedes a cuánta velocidad viaja la Tierra para dar el movimiento de traslación? No el movimiento de rotación de la Tierra, no. El movimiento de traslación. ¿Cuál es la velocidad que la Tierra tiene para trasladarse alrededor del Sol? ¿Saben cuánto es, mis hermanos? Perdón. La velocidad de la Tierra para dar el movimiento de traslación, mis hermanos, es de 107.280 kilómetros por hora. Lo vuelvo a repetir para que se les paren los pelos. El movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, la velocidad es de 107.280 kilómetros por hora. ¡Wow! Les pregunto, ¿y sentimos el movimiento? ¿Verdad que no? No se despeinan, ¿verdad? No pasa nada, solamente estamos aquí, la Tierra va trasladándose alrededor del Sol. ¿Se fijan el diseño que está tan perfectamente bien hecho para que nosotros giremos? Y no sé si ustedes han visto, por ejemplo, los aviones de combate.
que los aviones estos de combate rompen la barrera o la velocidad del sonido y se ve como una especie de manto, como una, ¿cómo se llama esto? Como un embudo que hacen. Mis hermanos, la Tierra, bueno, eso lo provoca un avión, ¿verdad? Que hace eso y se oye donde hace ¡boom! Y se ve, como Superman también que rompe la barrera del sonido en las películas. Ahora, mis hermanos, ni siquiera la Tierra hace eso. Nosotros no nos damos ni cuenta. Y mis hermanos, son 107.280 kilómetros por hora. Dígame alguno de ustedes, aquí voy a hacer una pregunta, mejor aquí, ojo, que alguien me diga por favor, y contéstenme si pueden, ahí en mi correo, está en la descripción del canal. Alguno de ustedes dígame, ¿estamos de cabeza o estamos de pie? ¿Estamos de cabeza o estamos de pie? La respuesta mía es sencilla. No sabemos porque la Tierra es redonda, no lo sabemos. Nosotros estamos pegados a la Tierra por la ley de gravedad. Mis hermanos, es que esto es increíble. Todo esto es parte del diseño y a veces suena como tonto, pero que nos digan, ¿cómo es posible que una explosión por sí sola creó todos estos diseños tan efectivos? Mis hermanos, a mí me tienen mareado con tanta cuestión que dice que viene un cometa, que va a caer un meteorito y que va a chocar contra la Tierra y que va a todo ese despelote. Y hacen programas y hacen películas. No. Y sí es cierto, por ejemplo, les cuento esto, sí es cierto que hay una nube que tapa el lugar de donde vienen todos los grandes asteroides. Pero pregunto, ¿estamos ustedes y yo preocupados por eso? ¿Creen ustedes que Dios se le olvidó que un cometa iba a chocar contra nosotros? No, mis hermanos, es el diseño, ojo, otra vez, es el diseño perfecto de Dios y el universo funciona de manera espectacular y maravillosa y que impacta, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, los antiguos estaban tan apantallados al ver los cielos. Por eso el Salmo 19, ¿qué dice? ¿Qué dice con respecto a los cielos? Dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mis hermanos, fíjense, y ellos no vieron lo que hoy nosotros sí podemos ver. Hoy nosotros lo vemos por las naves, los satélites y los telescopios, como por ejemplo el Discovery o el Hubble. Incluso hasta hemos podido ver otros planetas así como muy de cerquita. Mis hermanos, los antiguos observaron y ellos llegaron a la conclusión de que esto lo debió de haber creado alguien muy poderoso. Por eso fue que comenzaron a inventarse los dioses en un momento determinado. Y que lo veremos más adelante. Pero otra vez, la creación, mis hermanos, es un diseño tan fabuloso que no habría manera de que alguien como nosotros lo hiciera. No hay manera. No hay forma. Nosotros nos sentimos como humanos así como muy orgullosos y lo anunciamos con bombos y platillos, ¿verdad? Ustedes van a ver a los científicos decir, ya descubrimos el genoma humano. ¿Y qué? Eso es parte de la creación de Dios. Imaginen ustedes cuando descubrieron, por ejemplo, las leyes de la gravedad. Hago una pregunta. ¿Significa que cuando las descubrieron o quiere decir que antes no había gravedad? No, mis hermanos. ¿Con qué nos topamos cada vez que el hombre descubre algo? Simple y sencillamente nos topamos con las leyes de Dios, con las cosas que Dios creó. Así de sencillo. ¿Se fijan? Nosotros no descubrimos el agua tibia. Es decir, eso se cree la gente que no quiere creer en Dios o que se sienten tan soberbios para decir, es que ya descubrimos esto. No, mis hermanos, otra vez. Siempre que alguien niegue la existencia de Dios, piense, el diseño. Ustedes saben, por ejemplo, que el cerebro que nosotros tenemos, el cerebro humano, y voy a mencionar, por ejemplo, otra vez a este animalito que fue una ameba, que supuestamente se arrastró y que nadó al agua y que luego salió del mar y demás. Pregunto,
¿Quién le dijo a esta ameba que formara un cerebro tan grande? ¿Quién le dijo? Porque no sé si ustedes saben, pero por ejemplo nosotros los seres humanos, nosotros no ocupamos toda la capacidad que tiene el cerebro. ¿Por qué habría una ameba de crear un cerebro tan grande si así fuera? ¿Por qué? Por ejemplo, les voy a decir esto. Los ojos de los seres humanos. Y hagan un estudio. Yo los invito a ustedes a que ustedes vayan a internet, los incentivo. Hagan un estudio de algo sobre los ojos para que ustedes vean qué mecanismo tan complejo hay en los ojos. ¿Quién le dijo a esa ameba que tenía que formar unos ojos tan complejos? ¿Quién le dijo? Si, oigan, si a la ameba lo único que le importaba, lo único que le interesaba era estar comiendo y vivir. Entonces, cuando usted vea a algún presumido de estos que diga que Dios no existe, hágale preguntas como estas y que esta persona le explique, porque siempre te van a decir, no sé, no sé. Y usted le va a poder decir, pero yo sí sé. Nos creó Dios y somos un diseño de Dios. Esto no pudo haber sido obra por casualidad. Entonces, mis hermanos, el diseño señala a un creador inteligente. Ahora, vamos a hacer el análisis del argumento, por favor, para que ustedes apunten y se acuerdan que en el anterior hablamos de las premisas. Ok, vamos a hacer el análisis del argumento. Premisa número 1. Premisa número 1. Todo diseño implica un diseñador. Premisa número 2. El universo muestra orden y diseño. Conclusión. Por lo tanto, debe haber un diseñador inteligente que le dio orden y propósito al universo. Repito esto nuevamente. Premisa número 1. Todo diseño implica un diseñador. Premisa número 2. El universo muestra orden y diseño. Y conclusión, por lo tanto, debe haber un diseñador inteligente que le dio orden y propósito al universo. Mis hermanos, fíjense, mientras más complejo sea el diseño, es más inteligente el diseñador. Por ejemplo, un reloj requiere de un relojero. Un gran edificio requiere de un gran arquitecto y de grandes ingenieros. En fin, ¿verdad? Un bonito cuadro, por ejemplo, o una bonita pintura, por ejemplo, a mí yo dibujo y yo pinto, yo hago ese tipo de cosas. No soy un artista reconocido, pero sí pinto, hago cuadros y ese tipo con óleos, acuarelas, lápices de grafito, carboncillo y todo ese tipo de cosas. Pero un bonito cuadro o una pintura muy bonita requiere de un gran pintor. No estoy hablando de mí, ¿verdad? Por aquello. Estoy hablando de artistas reconocidos. En fin, todo esto, mis hermanos, nos muestra entonces que Dios es un gran diseñador y no hay manera de igualar lo que Dios ha hecho o lo que Dios hizo. Ahora, voy a empezar a darle algunas claves para que ustedes tengan ahí, para cuando usted tenga que discutir con alguien que a usted le alegue de la creación. Primero, como número 1, primero, le hacemos ver de primero lo complejo del diseño, como yo les dije a ustedes. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo es posible el sistema reproductor? ¿Cómo funciona el universo? Hacerle ver a la persona lo complejo del diseño. Ahora, lo que yo les hablaba de hace un momento, por ejemplo, el giro de la Tierra, el movimiento de traslación, nosotros le hacemos ver lo complejo del diseño. Ustedes le pueden hablar incluso esto de defender nuestra fe. Muchas veces ojo, para explicar esto bien. Esto de defender la fe de nosotros, muchas veces a ustedes y a mí, nos debe de hacer ir a leer los libros. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, yo les voy a dejar un link en la descripción para que lo vean, pero yo no sé si ustedes saben que hay una araña que su nombre científico es un poco compleja, se los voy a decir. El nombre científico de esta araña es Argyroneta aquatica, o sea, conocida como la araña de agua. Mis hermanos, pongan atención. Esta araña bucea, nada por debajo del agua. Es increíble.
Yo les dejo el link para que ustedes vean el video de esta arañita. Ahora, ahí se los voy a compartir en la descripción. Dicen mis hermanos, ojo lo que dicen los que creen en la evolución. Ellos dicen que esta arañita duró años para que esta arañita hiciera eso. Duró miles de años, dicen ellos. Ahora, pensemos usando la lógica elemental. Lógica. Si se necesitó de millones de años para que esta arañita hiciera eso, yo pregunto, ¿viviría una arañita para hacer eso? No, mis hermanos, no viviría, se hubiera ahogado. Mis hermanos, a veces yo veo insectos que entran al baño, supongamos una cucaracha. Usted la mete, una cucaracha, en un balde de agua y la deja ahí para que ella trate de sumergirse o de nadar. Mis hermanos, ¿qué pasa cuando usted llega media hora o una hora después? ¿Ya se ahogó? Entonces, ¿cómo pudo evolucionar? ¿Cómo van a poder evolucionar las cucarachas acuáticas por miles de años si la primera que lo intentó se ahogó? Usted pone una segunda, se ahoga. Una tercera, se ahoga. Entonces es usar la lógica. ¿Quién le dijo a la arañita, mis hermanos? ¿Quién le dijo? Mejor dicho, ¿quién? Sí, la arañita se hubiera ahogado, la primera que lo hizo, luego la segunda y así. Pregunto, ¿quién le dijo a la arañita que buceara? Tan fácil, mis hermanos, que esta arañita estaba sobre la tierra, ¿verdad? Con todas las cosas ahí. Por ejemplo, a la jirafa. ¿Por qué la jirafa tiene el cuello alto? Dicen los que creen en esta de la evolución, dicen ellos. Mira, Luker, resulta que la jirafa vivía en un lugar donde las hojas eran muy buenas de los árboles, pero estaban muy arriba. Entonces, la jirafa empezó a estirar el cuello y se llevó cientos de millones de años poder estirar el cuello. Híjole, pobre jirafa. En lo que lograba estirar el cuello a la altura que necesitaba, pues se moría de hambre. O sea, mis hermanos, es usar la lógica. Otra vez, todo esto que sucede, que hay en la creación, tiene un diseño, y es un diseño complejo, y ese diseño lo hizo Dios. Amén, así de sencillo. Por eso yo les digo a ustedes, hagan que la gente se fije en la complejidad del diseño. Háganlo y verá. También quiero decirles, por ejemplo, que nuestras moléculas, por ejemplo, es decir, el ADN, cada molécula contiene la información. Ojo aquí, porque quiero que se sorprendan de verdad. El ADN del ser humano, de ustedes y de mí, cada molécula contiene la información de un tomo. Es decir, tomo en el griego quiere decir parte de un libro grandote, o sea, o una sección. Y eso es, fíjense, una molécula. Eso es una molécula, un tomo grandote de un libro. Ahora, nosotros estamos formados de millones de moléculas que tienen información. O sea, no están ahí nada más para hacer pelota. Tienen información, tienen diseño complejo. Algunos de ustedes, no sé si algunos de ustedes escucharon o vieron por televisión alguna vez al famoso Carl Sagan. Carl Sagan tiene un libro que se llama Cosmos. Yo se los voy a dejar porque yo tengo ese libro. Yo se los dejo en la descripción y les voy a decir en qué página está lo que les estoy diciendo para que ustedes vayan y lo comprueben. Carl Sagan tiene un libro llamado Cosmos. Les voy a leer algo de lo que él dijo en este libro Cosmos. Ojo lo que él dice en la página 278. Ojo lo que él dice. El contenido de información del cerebro humano expresado en bytes es probablemente comparable al número total de conexiones entre las neuronas. Unos 100 billones de bytes o de bits. O sea, 10 a la 14. Mis hermanos, yo no tengo idea de poder calcular esa cantidad. Repito lo que él dice en la página 278 del libro Cosmos. Él dice, el contenido de información del cerebro humano expresado en bits es probablemente comparable al número total de conexiones entre las neuronas. Unos 100 billones, billones de bits. Mis hermanos, fíjense en lo complejo, la información que ustedes y yo tenemos.
Wow, es impresionante, Dios. Ahora, sigue diciendo este hombre, Carl Sagan, en el libro. Si, por ejemplo, escribiéramos en inglés esta información, llenaría unos 20 millones de volúmenes, como en las mayores bibliotecas del mundo. En el interior de la cabeza de cada uno de nosotros hay el equivalente a 20 millones de libros, dice este hombre en la página 278. Y yo se los voy a compartir para que ustedes vayan y lo lean. Eso dice este hombre. Imagínense, fíjense, y a los que no les gusta pensar, también tienen eso, mis hermanos. Todo ese montón de tomos ahí, a los que no les gusta pensar, tienen eso también. Sigue diciendo Carl Sagan. El cerebro es un lugar muy grande en un espacio muy pequeño. Página 278. Sigue diciendo Carl Sagan. La neuroquímica del cerebro es asombrosamente activa. Son los circuitos de una máquina más maravillosa que todo lo que han inventado los hombres. Página 277. Voy a volver a leer esta última. La neuroquímica del cerebro es asombrosamente activa. Son los circuitos de una máquina más maravillosa que todo lo que han inventado los hombres. Y repito, libro Cosmos, página 277. Y si usted tiene este libro, vaya a verlo para que vea que no le estoy hablando paja. Es decir, vean mis hermanos, un hombre, ojo, un hombre de esta capacidad. Y ustedes sabían que Carl Sagan no era cristiano, él era ateo, él no creía en Dios. Pero él comprendía la grandeza que había ahí en todo esto. Pero bueno, él seguía creyendo que nosotros éramos producto de la casualidad y desgraciadamente Carl Sagan murió así. Murió siendo un incrédulo. Y digo desgraciadamente para él, ¿verdad? Ok, vamos a apuntar algunas conclusiones para que ustedes lo vayan teniendo. Ok, como punto A, pueden anotarlo así como punto A. El universo no surgió por el azar. Punto A. El universo no surgió por el azar. El argumento, mis hermanos, el argumento del diseño, nada tiene que ver con el azar. Porque el diseño señala a una causa inteligente. Repito esto. El argumento del diseño no tiene nada que ver con el azar, porque el diseño señala a una causa inteligente. Entonces, mis hermanos, ustedes me van a escuchar decir varias veces esto. Ustedes me van a escuchar decir es esto. Y lo que les voy a decir es un comentario. Pero mis hermanos, se necesita más fe del incrédulo para creer que somos producto del azar que la que usted y yo tenemos o tuvimos para recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué, Luque? Porque es absurdo creer lo que ellos dicen. Es absurdo. Punto B. Punto B. La ciencia se basa en observaciones repetidas, no en el azar. Punto B. La ciencia se basa en observaciones repetidas, no en el azar. Por lo tanto, mis hermanos, el argumento del azar no es científico. Así de simple. Es decir, si a ustedes les quieren hablar respecto a ese tipo de cosas, ustedes pueden defender su argumento diciendo es que el azar no es algo científico. Es decir, por lo tanto, como dije, el argumento del azar no es científico. Así de simple. Es decir, si alguien le dice que usted y yo somos producto de la casualidad, usted le puede decir, pues, usted está basando una simple suposición porque un argumento hecho o basado en el azar, como no hay observaciones repetidas, no es, simple y sencillamente, no es científico. Algunos muy necios van a decir, estos son hechos científicos comprobados. Y bueno, si usted y yo no pensamos y si no analizamos, pues nos lo vamos a comer y lo vamos a creer lo que él está diciendo. Y lo triste, mis hermanos, del caso es que nuestros niños, nuestros hijos están en la escuela con gente como esta, muchas veces, y los niños no tienen la capacidad para poder defenderse de esto. Y si usted como adulto o como papá o como mamá, usted no le habla a sus hijos o a sus hijas, ellos van a creer, van a crecer pensando que nosotros somos producto del azar y no.
Y eso, mis hermanos, no es científico. No es científico. Punto número 3 o punto C. Y vamos a usar las cosas científicas para darles a ellos el jaque mate. Punto C. Punto C. La ley de la probabilidad nos dice que es más factible que haya un diseñador inteligente y no que el universo es producto del azar. Ya repito esto. Punto C. La ley de la probabilidad nos dice que es más factible que haya un diseñador inteligente y no que el universo es producto del azar. Mis hermanos, en algunas universidades se enseña una ley que se llama la ley de la probabilidad y estadística. Y esto es una ley. Esto sí es una ley. Esto sí está comprobado y es científico. Y esta ley, mis hermanos, comprobada científicamente, dice que la creación, lo más probable, es que si hay un Dios que lo creó. Así de sencillo. Así que no es posible que vengamos por el azar, no es posible. O que esto haya surgido nada más porque sí. Así, no sé si se fijan. A veces no tenemos palabras con que rebatir este tipo de argumentos porque tal vez no estamos muy acostumbrados a leer o a pensar o no tenemos ciertos datos que nos ayudan a poder contestar. Entonces, por eso fíjense qué importante y qué interesante que ustedes se están poniendo a estudiar, mis hermanos, y que van a seguir estudiando después de que toda la escuela berea termine, porque de esto se trata. Tenemos que seguir leyendo, estudiando, escuchando para ver qué argumentos podemos utilizar nosotros para voltearles la tortilla a todos estos filósofos incrédulos, porque nada más, porque más que nada, mejor dicho, más que nada, no son los científicos, mis hermanos, no son los científicos. Y usted puede ver un libro, por ejemplo, y vea que la mayoría de los científicos no negaban la existencia de Dios. No lo negaban. Les cuento un ejemplo. Ayer, no, voy a terminar esta idea y ya les cuento el ejemplo. Ellos decían, por ejemplo, estos científicos decían, Dios sí existe. Y nosotros esto lo vamos a ver más adelante en el curso. Pero ellos decían, Dios sí existe, pero no como nosotros lo concebimos. Ellos sí decían que Dios existe. Hablaban de la creación y todo eso. Pero mis hermanos, los filósofos que no quieren, o sea, los necios, es porque no quieren, así nada más de sencillo. Ellos lo van a negar todo, ellos no quieren creer. Entonces, ahí ya nosotros tenemos en cuanto al argumento teleológico, ¿ok? Y vamos a pasar al argumento axiológico, pero antes les cuento el ejemplo. Ayer nos visitó un amigo nuestro, ¿verdad? Vino aquí a la casa. Mis hermanos, y mientras estábamos hablando de tantas cosas, de la palabra, de aquí, de allá, un montón de cosas. Y resulta que él me hizo un comentario, porque él, vamos a ver, él no es sabatista, él no tiene problemas con celebrar, digamos, el Shabbat, y él no tiene problemas igual, con quedarse un domingo o hacer cosas, o sea, él no está sujeto en ese sentido. Entonces, él me decía, Luker, quiero que me responda algo, porque le he preguntado esto a muchos cristianos y no me saben responder, no saben. Cuando yo llego a este punto, a ellos se les cae el castillo de naipes. Entonces le estábamos hablando, bueno, entonces me dice, ok, los 10 mandamientos que son, es la ley moral de Dios. ¿Se tienen que cumplir todos? Sí, porque es la ley moral de Dios. ¿Y por qué no cumplimos el Shabbat? ¿O por qué no cumplimos el día de reposo? O sea, como dice la palabra. Entonces, si yo no tuviera o yo no hubiera leído, estudiado, no tuviera el argumento, yo me hubiera quedado ahí, ay, sí es cierto, nosotros entonces estamos incumpliendo con el Shabbat, nosotros deberíamos de cumplir el día de reposo. Entonces, gracias a Dios, yo tengo la respuesta y le di la respuesta y le digo yo, mira, Jesús dijo que Él es el día de reposo. Ahora, primero para poder comprender ¿a qué se refería Dios con el día de reposo? Obviamente yo no les voy a dar ahorita ninguna cátedra de esto porque no es el tema, pero les quiero mencionar. Cuando Dios piensa en el día de reposo no es no hacer nada. Y ese es el problema, que la gente ha pensado es que no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello como les pasaba a los fariseos. No. El día de reposo lo que significa es que Dios quería que ese día exclusivamente la gente
tuviera una dependencia total de Él. Es decir, que todos creyeran de que la provisión, la sanidad, su presencia, que todo Él lo iba a estar ahí, que la gente dejara de estar pensando y estresándose, ay, ¿cómo hago para tener? ¿Cómo hago para producir? ¿Cómo hago para traer plata? No, que todos dependen. Básicamente el día de reposo se basa en la confianza plena en Él, que todo lo dejáramos en manos de Él. No significa no hacer nada. Entonces le decía yo, cuando Jesús viene y dice, yo soy el día de reposo, Jesús lo que está diciendo, y le digo yo, lo agrava más. ¿A qué me refiero con que lo agrava? A que ahora, por ejemplo, los que defienden el día de guardar el Shabbat, lo guardan un día, pero Jesús dijo, recordemos que el guardar el sábado o el día de reposo es dependencia plena y total de nuestro Señor, es decir, no dependan de su trabajo, no dependan de las circunstancias, no dependan de lo que les rodea. Yo soy su proveedor, yo soy quien los guardo. Eso es el día de reposo. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el día de reposo, Jesús está diciendo, dependan de mí todos los 7 días de la semana, los 12 meses del año, 365 días al año, toda la vida. Dependan de mí, sea que estén trabajando, sea que estén estudiando, sea que tengan alguna necesidad. Ok, en síntesis, lo que les quiero decir es que si no tenemos argumentos con qué rebatir o no conocemos, mis hermanos, nos van a volcar, nos van a volcar, porque eso es lo que están esperando. Van a decir, no, es que estos son unos cerraditos, ellos no saben, pum, no. Por eso hay que leer, hay que estudiar. Los cristianos, perdón por esto, pero si usted es un cristianito de domingo que solamente le gusta la changa y brincar y ojos en blanco y todo esto, y no lee ni la Biblia, mi hermano, usted ya no se le enfrenta a nadie. No se le enfrenta a nadie, porque te van a humillar y muy probablemente hasta te pueden convencer, hasta de convertirte en ateo, en apóstata, en gnóstico o en lo que sea. Te van a llevar por doctrinas por donde sea. Te van a hacer bailar por donde usted se lo imagine. O sea, si usted no tiene esa capacidad y no le da la gana aprender, usted como cristiano no le da la gana ni discipularse, ni investigar, ni leer, y se come todo lo que le dicen de un púlpito, como hoy lo vemos, hoy vemos shows en los púlpitos, vemos músicos, reggaetoneros, vemos gente sacando plata y un sinfín de cosas, pero no predican la sana doctrina. Y la gente levantando manos y contentos. Yo les voy a decir esto. Yo tengo este canal, tengo apenas 74 seguidores. Y aquí estamos enseñando lo que es correcto. Y yo solo tengo 74 seguidores. Ni siquiera mis amigos me siguen. Todos los seguidores de los 74 que yo tengo son gente que no son gente cercanas a mí. No son ni cristianos. Bueno, cristianos amigos míos. A eso me refiero. Imagínense, no quieren escuchar, no quieren aprender. Pero pónganle videos de Cachiluna, pónganle videos de Maldonado, pónganle videos de Dante Gebel, que les dicen cosas humanistas, cosas donde van a ser prósperos, pónganle todo eso y ellos dicen amén, eso es verdad, palabra de Dios, y ustedes les enseñan exegéticamente, les enseñamos doctrina como debe de ser, palabra de Dios como es, etcétera. No, así no es. Y ya se vuelven todos filósofos y se vuelven inteligentísimos. Mis hermanos, de verdad, pónganse la mano en el corazón. Yo veo gente, hace poquito vi un video de un pastor que es reggaetonero, publicó un video hace unas horas, ya tiene 107,000 vistas. Mis hermanos, mis videos aquí de esta escuela, de este curso, lo mucho que he logrado alcanzar en vistas, hay uno que tiene como 300 o 400 vistas. De ahí en fuera, hay gente que no llega ni a los 5 minutos de estas enseñanzas. Que no llegan. Hay otros, o sea, mis hermanos, cuando ustedes tengan que presentarse delante de Dios, no tienen excusa, porque tuvieron el recurso, pero quisieron la prosperidad, quisieron las palabras bonitas, por eso dice la palabra, que en los postreros días se juntarán, vendrán maestros
enseñando de sus propias concupiscencias y la gente con esa picazón de escuchar lo que ellos quieren. Si usted está fielmente siguiendo este canal, si usted está fielmente sacando estos estudios, fielmente enséñelos y fielmente sosténgase al Señor. Ok, continuemos, mis hermanos. El argumento axiológico, el número 3. Argumento axiológico. Y voy a ir avanzando un poco más rápido. Este argumento, mis hermanos, postula que la causa de la creación debe ser moral, además de inteligente. O sea, hay un propósito moral de lo que nos dice este argumento en todo lo que hay. Y sobre todo se está refiriendo a la creación inteligente, es decir, a nosotros. En todas partes del mundo, mis hermanos, hay conciencia de la moral. O sea, hay un calificativo de que esto es bueno y de que esto es malo, para que ustedes me comprendan. Nadie, mis hermanos, díganme una cosa, nadie les enseñó, nadie se los enseñó, por ejemplo, díganme, ¿cómo saben la gente de las tribus o de esas tribus en las islas donde nunca les ha llegado la palabra de Dios? ¿Cómo saben ellos? Porque le digo porque he visto documentales. ¿Cómo saben ellos que entregar a una hija virgen es algo, ¿cómo se llama? Honroso. ¿Cómo saben ellos que guardar la virginidad, guardarse, digamos, en esa santidad de entregar a una mujer, a un hombre, digamos, de la tribu, que esa mujer sea virgen, eso es algo digno, santo, algo de honra? ¿Cómo lo saben? ¿Mm? ¿Cómo saben esas tribus que matar es malo? ¿Cómo saben que robarle al otro hermano de la tribu es malo? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo saben que algo es bueno? O sea, nadie se los enseñó. ¿Por qué? Porque todos, ustedes y yo, mis hermanos, ya lo llevamos adentro. Hay veces que nos dicen los que son muy open mind, ¿verdad? Esos de mente abierta. Ellos dicen, es decir, que son abiertos de mente, ¿verdad? Que son muy de mundo. Esos que se andan asoleando en las playas como iguanas, como garrobos, así, en toples. Esos que andan sin nada, ¿verdad? Son muy mente abierta. Eh, en las playas nudistas. Ahora, ojo con eso. Si usted le pregunta a una persona de estas que por qué se desnuda, porque anda, dicen los mexicanos, porque anda encuerado, porque andan desnudos enseñando sus senos, sus genitales en la playa, ellos le van a decir a usted y a mí, ay, es que ustedes son muy cerrados de mente. A usted se asusta con cualquier cosita, ustedes son muy cerraditos, ustedes son unos bombillitos, ustedes son muy fanáticos. Mis hermanos, esas personas saben que está mal lo que hacen. Por eso se exhiben, por eso se dan de muy abiertos de mente y que nosotros somos muy retrasaditos. Ellos niegan la moral solamente porque quieren negar la moral. Porque en ellos está también el concepto de fidelidad, por ejemplo. Cuando una mujer o un varón les importa a estas personas, un ejemplo, una mujer que anda ahí enseñando sus senos y anda enseñando sus genitales en la playa, cuando se enamora de un hombre que sí le importa y que supongamos que este hombre no le gusta hacer estas prácticas, ¿usted cree que le va a decir a su pareja, mira mi amor, vamos a solearnos a la playa chinguitos, así como Dios nos trajo al mundo? ¿Sabe por qué no se lo piden? No se lo piden a esa pareja, porque ya ellos lo saben. Algo adentro les dice, y es precisamente lo que Dios puso en cada uno de nosotros acerca de la moral, acerca de la moral y lo moral. Y vamos a ver ahorita, porque hay algunos juicios, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, hay juicios en los cuales se desconoce la moral, pero por conveniencia. Pero vamos a ver, pero vamos a hacer primero el análisis y vamos a apuntar ahí premisa número 1. Premisa número 1. Ahora, premisa número 1. Todos los seres humanos son conscientes de una ley moral. Ya lo repito. Todos los seres humanos, es la premisa número 1, todos los seres humanos son conscientes de una ley moral. Premisa número 2.
Las leyes morales suponen un legislador de ellas. Premisa número 2. Las leyes morales suponen un legislador de ellas. Antes de darle la conclusión, ¿qué es un legislador? El legislador es el que hace las leyes. Y vamos a pensar, por ejemplo, en el Congreso de la Asamblea Legislativa maravillosa de Costa Rica, ¿verdad? Y lo digo con sarcasmo, o sea, donde están los diputados. Se supone, en teoría, que los diputados son inteligentes, se supone. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque dudo mucho de esa inteligencia. Entonces, fíjense, Dios creó las leyes, es decir, es inteligente para crear las leyes, porque Dios es el legislador. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Ya les dije las premisas. Conclusión, por lo tanto, debe haber un supremo legislador moral. ¿Y ese quién es, mis hermanos? Es Dios. Es Dios. Y voy finalizando, mis hermanos. Si yo digo, por ejemplo, lo siguiente, y yo quiero que usted me diga, o bueno, no me diga porque no pueden, pero yo quiero que por favor vean esto. Sin Dios, la ley moral no tiene caso. ¿Por qué, Luker? ¿Por qué yo digo cosas como estas, semejantes? Pensemos en el mundo entero, mis hermanos. Pensemos supuestamente que hay rojos, hay verdes, hay azules, hay amarillos, hay de todo, ¿verdad? Ellos, todas las personas en el mundo, en el planeta, todos tenemos el concepto o tenemos conceptos como adulterio. Pregunto, ¿existe ese concepto? También existe el concepto como secuestro. Ajá. O sea, quiero aclarar esto. Todos los seres humanos tienen el concepto de adulterio. ¿Existe el concepto? Sí. ¿El concepto de secuestro existe? Sí. ¿Todo el mundo ve bueno el secuestro? No. ¿Todo el mundo ve malo el secuestro? Sí. ¿El asesinato? ¿Todo el mundo lo ve bueno? No. ¿El asesinato todo el mundo lo ve malo? Sí. Ahora, entonces, vuelvo y pregunto, ¿por qué sin Dios no tendría caso un concepto moral o que tratáramos o pregonáramos un concepto moral? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué sin Dios no habría caso? Sin Dios, mis hermanos, el concepto moral no tendría caso por esta razón. Por esta razón. Nos dicen, por ejemplo, o sea, el concepto moral sin Dios no tendría razón por eso mismo, porque no estaría Dios, no habría moral. Nos dicen a nosotros que cada cabeza es su mundo, ¿cierto? Pues entonces, cada quien, si Dios no hubiera ese concepto de moral, entonces como cada cabeza es su mundo, pues entonces cada quien tendría su propia moral. Es decir, existiría un concepto moral para todos. Entonces, algunos verían la infidelidad mala, pero para algunos no sería mala, porque como no hay moral, entonces no sería malo. Todos vemos, mis hermanos, la infidelidad como algo malo, el adulterio como algo malo, el asesinato como algo malo, el secuestro como algo malo, etcétera, etcétera, etcétera. Y existe en el corazón de todos, mis hermanos, el concepto de la moral. Aquí yo les voy a dejar un caso, por ejemplo, el caso de un hombre llamado Mario Cristaldo. Les voy a dejar el link para que ustedes lo vean. Quiero que lo vean, para que ustedes vean lo que él dice. Y él dice que lo que él hizo está mal, él mismo lo dice. Ahí lo entrevistaron en la televisión y él sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto. Ahí se los dejo para que lo vean. El chavalo violó a varias mujeres engañándolas. Ahí ustedes lo van a ver. Pregunto, ¿un adúltero o una adúltera sabe que está haciendo mal? Por supuesto que sí sabe. Saben que están haciendo mal. Porque si no, porque si fuera bueno, no tendría problema de salir a la calle a practicarlo. Por eso, como les dije, el grupo estos de los de LGBT, WY y todos los números y todo el asunto, ellos luchan para hacer ver algo que es malo, luchan para hacerlo ver algo bueno, porque saben que no es bueno. Porque si fuera algo bueno, no tendrían que hacer tanta algarabía, tanto alboroto y tanta asquerosidad y vulgaridad que hacen. Y tanto que quieren también, ¿cómo se llama? Enseñarle a nuestros hijos cosas que, no. Si fuera bueno, no se esconderían o no lucharían tanto para enseñarlo. Otra vez, Dios es el que unificó, por así decirlo, el concepto de la moral. Por eso existe en el corazón de todos nosotros.
Si no, no tendría razón de ser, mis hermanos. Cada quien inventaría sus propias reglas morales. Perdón. Y estarían unas enfrentadas en contra de otras. Por ejemplo, ¿qué dice Romanos capítulo 2 versículos 14 y 15? Dice lo siguiente. Romanos 2, 14, 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ojo, por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y finalizo ya con este parrafito para terminar. La palabra conciencia, mis hermanos, fíjense, no tiene un concepto místico. La palabra conciencia quiere decir con conocimiento. Es decir, Dios puso en el corazón del hombre conocimiento. Conocimiento de lo que es bueno y conocimiento de lo que es malo. Y vean lo siguiente, porque nosotros necesitamos razonar en algo. Y vamos a quedar hasta aquí. Así que volvemos en la siguiente lección, Dios primero, para darle una continuidad al análisis. Y yo quiero que hagamos, que un análisis que hagamos en la siguiente lección. Mis hermanos, gracias por su tiempo. Apoyémonos en ese sentido de compartir para que otras personas puedan aprender. No nos quedemos así nomás. Repito, si sos cristiano de dominguito y no te interesa nada de esto, ya usted. Pero si usted es cristiano de domingo y quiere salir adelante, a leer, a estudiar y a prepararse. Y compartan, porfa, para que esto llegue a más. A mí no me interesa tanto esto por monetizar nada. Me interesa más llegar a gente que de verdad quiera ser instrumento de Dios. Mis hermanos, les bendigo y nos escuchamos en la siguiente. Chao, hasta pronto.